En esta clase vamos a hablar del contrato de fianza. Cuando una parte celebra un contrato y resulta acreedor de otra, es preciso que el deudor sea solvente para que pueda cumplir con sus obligaciones. Y es importante no solo la solvencia al momento de contratar, sino fundamentalmente al momento en que deba realizar el cumplimiento de su obligación. Entonces, cuando se celebra el contrato, el acreedor debe tomar recaudos, seguridades de que va a poder cobrar su crédito. Entonces, en ese sentido puede adoptar garantías, requerir garantías. Esas garantías pueden ser reales o personales. Las garantías reales son los derechos reales de garantía de hipoteca, prenda, anticresis. Y una garantía personal, la típica es la fianza. El Código Civil y Comercial define al contrato de fianza diciendo que hay contrato de fianza cuando una parte se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación para el caso de incumplimiento. Una persona se obliga accesoriamente por otra a satisfacer una prestación en caso de incumplimiento. Vemos que la definición habla de persona en lugar de decir parte. No menciona que el acreedor debe aceptar esa obligación accesoria del fiador, como decía el Código de Vélez, porque el contrato es un acto bilateral. Señala correctamente que el fiador está obligado accesoriamente por otro a cumplir una prestación en caso de incumplimiento del deudor. Por otra parte, la prestación que debe cumplir el fiador no siempre va a tener el mismo contenido que la del deudor principal, como ya vamos a ver. El contrato de fianza entonces es un contrato celebrado entre el fiador y el acreedor. El deudor no es parte en el contrato de cesión. Puede celebrarse contrato de cesión sin el consentimiento del deudor e incluso contra la voluntad del deudor, porque el deudor no es parte en el contrato de fianza. Es verdad que si el fiador paga, se va a subrogar en los derechos del acreedor contra el deudor. Pero esto pasa siempre que alguien paga por otro que se subroga en los derechos del acreedor contra el deudor, es decir, que no se agrava su situación personal. Incluso, aunque en el contrato de fianza el deudor no sea parte, el fiador es el principal interesado en obtener la fianza para que la otra parte pueda contratar, se avenga a contratar con él. Distinto del contrato de fianza es la relación de fianza. La relación de fianza es un concepto distinto al contrato de fianza. La relación de fianza supone una relación triangular que se da entre el acreedor, el deudor y el fiador. En esa relación de fianza puede distinguirse el contrato de fianza, cuyas partes son el fiador y el acreedor, y que es un contrato accesorio, y por otro lado está la relación entre el acreedor y el deudor principal, de donde nace la obligación principal, que puede derivar de un contrato, pero no necesariamente puede derivar de un contrato el nacimiento de esa obligación principal. Entonces hay una obligación principal, deudor, acreedor, y por otro lado un contrato de fianza accesorio a esa obligación principal,
cuyas partes son el fiador y el acreedor. Por otra parte, también puede constituirse fianza no por un contrato, sino por un acto unilateral. En el Código de Vélez había un artículo que decía: puede también constituirse la fianza como acto unilateral antes que sea aceptada por el acreedor. O sea que la fianza puede derivar de un contrato, pero también puede derivar de un acto unilateral del fiador. Es decir, puede constituirse la fianza como acto unilateral antes que sea aceptada por el acreedor. Algunos dicen que la fianza por acto unilateral está referida a la fianza legal o judicial, como decía Freitas, que ha sido la fuente del artículo de Vélez. Otros dicen que la fianza por acto unilateral deriva de una declaración unilateral de voluntad del fiador. Declaración unilateral de voluntad que tiene carácter vinculante, es decir, se obliga unilateralmente al fiador por una declaración unilateral de voluntad. Y otros sostienen que esa declaración del fiador de quedar obligado antes de la aceptación del acreedor se enmarca en una estipulación a favor de tercero. Es decir, había una relación base entre el deudor y el fiador. En base a esa relación, el fiador se obliga frente al deudor, queda como obligado, como fiador, frente al tercero beneficiario, que es el acreedor, aún antes de que medie la aceptación del tercero. De la relación de fianza surgen distintas relaciones: la relación entre el acreedor y el fiador, y la relación entre el fiador y el deudor. Con relación a los caracteres del contrato de fianza, es un contrato consensual, porque se perfecciona por el solo consentimiento de fiador y acreedor. Es un contrato gratuito. Como contrato es gratuito. Ya hemos visto que si llegara a recibir una retribución por parte del deudor, el deudor no es parte del contrato de fianza. Y si el que le paga una retribución al fiador para que afiance la deuda del deudor fuera el acreedor, esto ya se asemeja más a un contrato de seguro. La fianza como contrato es gratuito, pero si se examina la relación de fianza, entonces la atribución del fiador de garantizar la deuda puede ser a título gratuito o oneroso. Será oneroso si recibe una retribución, ya sea del acreedor o del deudor. Y si no recibe ninguna retribución, entonces hay que examinar si la fianza es posterior a la obligación principal, es gratuita. Y si es anterior o simultánea a la obligación principal, esa relación de fianza va a ser gratuita o onerosa según el carácter de la obligación principal, porque acá se aplica el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Esta distinción, si es gratuita o onerosa la relación de fianza, interesa a los fines de la acción revocatoria, pauliana o de fraude, porque si la relación es gratuita, el acreedor del fiador basta que demuestre que su crédito es de fecha anterior, pero si la relación es onerosa, debe probar además el consilium fraudis entre el fiador con el tercero contratante. El contrato de fianza es un contrato accesorio, es decir, que depende de la existencia de una obligación principal a la que se subordina la obligación del fiador. Es decir, la existencia y validez de la obligación del fiador depende de la existencia y validez de la obligación principal, que es la del deudor. Y es un contrato que genera una obligación subsidiaria. Significa que el fiador tiene derecho
a que antes que el acreedor lo ejecute a él por la deuda, primero accione contra el deudor principal. Y si no puede cobrar, recién que le cobre a él. En el caso del fiador principal pagador, vamos a ver que no hay carácter subsidiario, que el acreedor puede accionar directamente contra el fiador. La fianza no se debe confundir con las cartas de recomendación o patrocinio. El artículo 1581 del Código Civil y Comercial dice: las cartas denominadas de recomendación, patrocinio o de otra manera, por las que se asegure la solvencia, probidad u otro hecho relativo a quien procura créditos o una contratación, no obligan a su otorgante, excepto que hayan sido dadas de mala fe o con negligencia, supuesto en que debe indemnizar los daños sufridos por aquel que da crédito o contrata, confiando en tales manifestaciones. Entonces, las cartas de recomendación, patrocinio, no constituyen fianza, en donde se asegura la solvencia o probidad de alguien que está por contratar con otro, no constituyen fianza y no generan responsabilidad para el recomendante, salvo que esa recomendación haya sido dada dolosamente, de mala fe o con negligencia, y el recomendado fuera un insolvente. En ese caso se debe indemnizar daños y perjuicios a la otra parte, a menos que el que dio la recomendación pruebe que el tercero contrató con el recomendado no por su recomendación. Por eso dice el artículo que debe indemnizar si ha contratado confiando en tales manifestaciones. Pero si demuestra que no han sido sus recomendaciones las que lo llevaron a contratar, entonces, aún actuando con dolo o mala fe, podría eximirse de responsabilidad. El artículo 1582 trae un supuesto que no estaba contemplado en el Código de Vélez, que se refiere al compromiso de mantener una determinada situación. El compromiso de mantener una determinada situación, de mantener o generar una determinada situación de hecho o de derecho, no es considerado fianza, pero su incumplimiento genera responsabilidad del obligado. Entonces, el compromiso de mantener una situación de hecho, derecho o de derecho, mantener la situación no es fianza, pero el incumplimiento puede generar responsabilidad. Supongamos que el deudor se compromete a que un bien no salga de su patrimonio, que no lo va a enajenar, o que no va a constituir gravamen real sobre determinados bienes, o que él va a continuar manteniendo su actividad comercial durante cierto tiempo, o que no va a dividir el condominio. Entonces, esta promesa de mantener la situación de hecho de derecho no es fianza, pero si incumple puede generar responsabilidad. Tampoco constituyen contrato de fianza las garantías unilaterales a primer requerimiento o a primera demanda, que están contempladas en el artículo 1810 del Código Civil y Comercial, que dice: constituyen una declaración unilateral de voluntad las llamadas garantías de cumplimiento a primera demanda, a primer requerimiento, y aquellas en que de cualquier otra manera se establece que el emisor garantiza el cumplimiento de las obligaciones de otro y se obliga a pagarlas, o a pagar una suma de dinero u otra prestación determinada, independientemente de las excepciones o defensas que el ordenante pueda tener, aunque mantenga el derecho de repetición contra el beneficiario, el ordenante o ambos. Es decir, que el que se obligó
a pagar a primer requerimiento o a primera demanda, si el acreedor dice que el deudor no pagó, entonces el constituyente de la garantía tiene que pagar sin poder oponer excepciones o defensas, más allá del derecho de repetición que puede tener contra el ordenante. Pero esta clase de garantías solamente la pueden otorgar, como dice el artículo 1811, las personas públicas, las personas jurídicas privadas en las que sus socios no responden ilimitadamente, las entidades financieras y compañías de seguros, y los importadores y exportadores por operaciones de comercio exterior, sean o no parte directa en ellas. Bueno, esto es una garantía por acto unilateral que no es contrato de fianza. Tampoco se puede confundir la fianza con el seguro de caución. El seguro de caución es un contrato celebrado entre el asegurado y la compañía de seguros. Y la fianza es un contrato entre el fiador y el acreedor. ¿Cuáles son las clases de fianza? La fianza puede ser convencional, legal o judicial. Convencional es la que surge del contrato celebrado entre el acreedor y el fiador. Algunos dicen que en el contrato entre acreedor y deudor se establece la obligación de otorgar una fianza. La fianza es legal cuando exige la ley que se constituya un fiador y es judicial cuando lo exige el juez. La judicial no es distinta de la legal, porque en realidad cuando el juez exige una fianza, lo hace en virtud de una norma legal. Fianza legal sería, por ejemplo, cuando el procurador se inscribe en la matrícula, se le exige una fianza, un fiador. O cuando el usufructuario está por entrar en los bienes, en el usufructo de los bienes, también debe prestar fianza. Entonces, estas son fianzas establecidas por la ley. Y la fianza judicial, que es la que exigen los jueces, normalmente se dan, por ejemplo, cuando se pide una medida cautelar. Cuando se inicia una demanda y el juicio se va a prolongar en el tiempo, entonces el actor pide una medida cautelar para que los bienes no salgan del patrimonio, por ejemplo, un embargo, secuestro, anotación de litis, etc. Sabemos que las medidas cautelares requieren de 3 requisitos: la verosimilitud del derecho, la urgencia de la medida y la contracautela. Esa contracautela puede consistir en una caución, es decir, se ofrece una cosa en garantía, o una fianza. Entonces esto es para asegurar eventuales responsabilidades si es que el que pidió la cautelar resultaba luego improcedente. Digamos que no se puede imponer a alguien ser fiador. Es el deudor el que tiene la carga de conseguirse un fiador. El fiador siempre es voluntario. Cuando la fianza es legal o judicial, en el Código de Vélez se exigía que el fiador se domicilie en el lugar del cumplimiento de la obligación y que sea persona abonada, decía, es decir, que sea solvente, que tenga bienes raíces. En cambio, la fianza convencional no hay requisitos, basta que el acreedor lo acepte. Desde otro punto de vista, la fianza puede ser simple, solidaria, y está la hipótesis del fiador principal pagador. Fianza simple es la regla. Si no se aclara, se entiende que es fianza simple. En la fianza simple, el fiador goza de los beneficios de excusión y de división. Excusión quiere decir que puede oponerse a hacer efectiva la fianza mientras no se lo ejecute al deudor.
y de división significa que si son varios los fiadores, se dividan la deuda entre ellos. Luego está la fianza solidaria. La fianza solidaria es como la fianza simple, pero el fiador no goza de los beneficios de escusión ni de división. En el Código de Vélez había un artículo que decía expresamente: la solidaridad a la cual el fiador puede someterse no le quita a la fianza su carácter de obligación accesoria y no hace al fiador deudor directo de la obligación principal. La fianza solidaria queda regida por las reglas de la simple fianza, con excepción de la privación del beneficio de escusión y del de división. Entonces, expresamente vemos que el fiador solidario no se le quita a la fianza su carácter de obligación accesoria y no lo hace deudor directo, es decir, que sigue siendo una fianza accesoria y subsidiaria. La fianza solidaria se rige por la regla de la fianza simple, con excepción del beneficio de escusión y de división. Digamos que no hay que confundir fianza solidaria con obligación solidaria. El codeudor solidario es un deudor principal y directo. En cambio, el fiador solidario es un deudor accesorio y subsidiario. La obligación solidaria supone una pluralidad de deudores de una misma obligación que deriva de un solo título, de un título único. En cambio, en la fianza hay dos obligaciones que emanan de títulos distintos. Una es la obligación del deudor principal con el acreedor y otra es la obligación del fiador que deriva del contrato entre fiador y acreedor. Además puede haber fianza solidaria aunque haya un solo fiador, en cambio la obligación solidaria supone pluralidad de deudores. La fianza solidaria sigue siendo accesoria. Quiere decir que si la obligación principal es nula, será nula la fianza solidaria. Si es de cumplimiento imposible la obligación principal, se extingue también la fianza porque es accesoria. Y no pierde el carácter de deudor, de obligado solidario, subsidiario, el fiador solidario, porque puede exigir que por lo menos se requiera, se interpele al deudor para constituirlo en mora antes de que el acreedor vaya contra sus bienes. ¿Cuándo la fianza es solidaria? El artículo 1590 del Código Civil y Comercial dice: la responsabilidad del fiador es solidaria con la del deudor cuando así se convenga expresamente o cuando el fiador renuncia al beneficio de escusión. Entonces, la fianza es solidaria cuando se pacta expresamente o cuando el fiador renuncia al beneficio de escusión, porque en la fianza solidaria el fiador no tiene el beneficio de escusión. Y luego está la hipótesis del fiador principal pagador. El artículo 1591 dice: quien se obliga como principal pagador, aunque sea con la denominación de fiador, es considerado deudor solidario y su obligación se rige por las disposiciones aplicables a las obligaciones solidarias. Este texto no es muy distinto al que contiene o contenía el Código de Vélez. En el Código de Vélez decía: será deudor solidario. Y el nuevo código dice: es considerado deudor solidario. Y donde antes decía:
se le aplicarán las disposiciones sobre los codeudores solidarios. Ahora dice, su obligación se rige por las disposiciones aplicables a las obligaciones solidarias. Se trata casi del mismo texto. Pero antes se había discutido los alcances de este fiador principal pagador. Una doctrina decía que no era fiador, por más que se llame fiador, no es fiador, es un deudor solidario, un codeudor solidario. Y otra tesis sostenía que, aunque su responsabilidad era más rigurosa que la del fiador solidario, seguía siendo un fiador. En otros términos, el fiador principal pagador es un obligado accesorio, aunque no sea un obligado subsidiario. El acreedor puede demandar directamente al fiador principal pagador. No necesita ni interpelar ni accionar contra el deudor principal. Puede ir directamente contra el fiador, que se obligó como principal pagador. Pero no le quita el carácter accesorio. Por más que sea principal pagador y no tenga beneficio de exclusión, es un obligado accesorio. Esto significa que al ser accesorio, la existencia y la validez depende de la existencia y validez de la obligación principal. Puedo dar un ejemplo práctico. Supongamos que el obligado principal, el deudor, se presenta en concurso preventivo o se le declara la quiebra. El acreedor, por ejemplo, supongamos que fuera un banco, debe verificar su crédito en el concurso o en la quiebra. Pero si no lo hace, o si intentando la verificación se le declara su crédito no verificado o no admisible, y luego pretende demandar al fiador principal pagador, este puede negarse a cumplir porque la obligación principal no ha sido reconocida en el concurso o quiebra. Entonces, al no ser reconocida, la obligación accesoria cae. Por eso sostenemos que, aunque no sea un deudor subsidiario, sigue siendo accesorio. Vamos a referirnos al objeto de la fianza. En el Código de Vélez había un artículo muy detallista y bastante extenso con relación al objeto de la fianza. Decía en el Código de Vélez, toda obligación puede ser afianzada, sea obligación civil o sea obligación natural, sea accesoria o principal, derivada de cualquier causa, aunque sea de un acto ilícito, cualquiera sea el acreedor o deudor, y aunque el acreedor sea persona incierta, sea de valor determinado o indeterminado, líquido o ilíquido, pura o simple, a plazo o condicional, y cualquiera que sea la forma del acto principal. Entonces vemos que era una enunciación extensa con relación al objeto de la fianza. El Código Civil y Comercial trae la regla en el artículo 1577, en donde dice, obligaciones que pueden ser afianzadas. Puede ser afianzada toda obligación, actual o futura, incluso la de otro fiador. Entonces, de manera breve, está diciendo que toda obligación puede ser afianzada, actual o futura, incluso también la de otro fiador. Con respecto a las obligaciones futuras, el Código Civil y Comercial
en el artículo 1578 establece la fianza general y dice, es válida la fianza general que comprenda obligaciones actuales o futuras, incluso indeterminadas. En todos los casos debe precisarse el monto máximo al cual se obliga el fiador. Esta fianza no se extiende a las nuevas obligaciones contraídas por el afianzado después de los 5 años de otorgada. La fianza indeterminada en el tiempo puede ser retractada, caso en el cual no se aplica a las obligaciones contraídas por el afianzado después que la retractación sea notificada al acreedor. Entonces, esto es lo que se llama una fianza general, una fianza ómnibus. No se trata de afianzar un determinado objeto, sino las obligaciones que contraigan en el actual o en el futuro el deudor. Por ejemplo, en los bancos, en un solo instrumento se instrumentan una pluralidad de contratos, tarjeta de crédito, mutuo, cuenta corriente, etc. Entonces, el deudor de una obligación determinada puede ser que en el futuro contraiga otra obligación distinta. Entonces, esta fianza general, ómnibus, sirve para afianzar todas las obligaciones que contraiga en el futuro el deudor afianzado. Pero esta fianza general debe cumplir dos requisitos. En primer lugar, debe indicarse el monto máximo al cual se obliga el fiador. Entonces, si es fianza general, debe indicar el monto máximo por el que se obliga el fiador. ¿Por qué monto se obliga? Y además, tiene un plazo máximo de 5 años. O sea que las obligaciones que contraiga después de 5 años ya no están cubiertas en esa fianza. Cuando la fianza es indeterminada en el tiempo, puede ser retractada y no cubre las obligaciones que contraiga el deudor después que se lo notificó al acreedor. O sea, la retractación va a tener efecto una vez que se lo notifique al acreedor. Las obligaciones futuras no están alcanzadas por la retractación, pero sí las anteriores a la notificación al tercero, al acreedor. Habíamos visto que se pueden afianzar todo tipo de obligaciones. También se pueden afianzar obligaciones derivadas de hechos ilícitos. Porque si se ha cometido un hecho ilícito y se lo condena a indemnizar daños y perjuicios, esa obligación indemnizatoria puede ser afianzada. Lo que se ha discutido es si se puede afianzar la obligación que derive de un acto ilícito futuro. Algunos hacen una distinción y dicen si es un hecho ilícito culposo, un cuasi delito, por ejemplo, los daños que deriven de un accidente de automóvil a cometerse en el futuro, puede ser afianzado. Incluso hay un seguro de responsabilidad civil que cubre esas contingencias. Pero no sería válida una fianza de un hecho ilícito a cometerse con dolo en el futuro, porque no se puede subordinar una obligación a la condición de que se cometa un delito. Hay autores, en cambio, que dicen no importa, sea delito o cuasi delito, el fiador se obliga a reparar las consecuencias indemnizatorias del daño que se pueda ocasionar. Entonces sería válida esa obligación también de delitos futuros. Lo que no se puede afianzar es el cumplimiento de una obligación ilícita, porque la obligación ilícita es nula, entonces no se puede afianzar. Esto pasa con los contratos de juego y apuesta cuando estos no gozan de acción para demandar judicialmente el cumplimiento. En este caso, digamos que no sería válida la fianza de una deuda de juego no munido de acción,
porque si no se permitiría eludir indirectamente la prohibición legal de demandar en juicio el cumplimiento de la obligación principal, ya que acordar acción contra el garante de una deuda de tal naturaleza sería violar indirectamente la prohibición legal. Tampoco puede hablarse de que se haga garantía de una obligación natural, porque hay obligaciones naturales que por razones de utilidad social, decía el Código de Vélez, se deniega toda acción, como acontece con las deudas de juego. Si igual se hubiese afianzado una deuda de juego no munida de acción, en ese caso el garante puede oponer al acreedor la misma excepción de juego que el deudor principal. Así lo tengo dicho en mi libro de Juego y Apuesta, publicado en la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Cuáles son las prestaciones? Habíamos visto que el fiador se obligaba a satisfacer una prestación, accesoriamente por otra parte, en caso de incumplimiento. Si la prestación del deudor principal es de dar sumas de dinero, entonces el fiador asume la obligación de pagar esa suma de dinero. Pero cuando la obligación principal no consiste en suma de dinero, en ese caso, veamos qué dice el artículo, si la deuda afianzada es de entregar cosa cierta, de hacer, que solo puede ser cumplida personalmente por el deudor, o de no hacer, el fiador solo queda obligado a satisfacer los daños que resulten de la inejecución. Entonces, cuando la obligación del deudor principal no es de dar suma de dinero, sino de entregar una cosa cierta, una obligación de hacer o de no hacer, y no cumple, lo que debe satisfacer el fiador es el monto de la indemnización de daños y perjuicios, es decir, que su obligación siempre va a ser de dar suma de dinero, no tiene que entregar la cosa ni ejecutar el hecho o no pueden ejecutar la obligación de no hacer que estaba a cargo del deudor principal. Entonces su obligación siempre es de pagar suma de dinero, en este caso la indemnización de daños que deriva de la inejecución de la obligación del deudor principal. El contrato de fianza, dijimos, es un contrato accesorio. El artículo 857 dice: la extinción, nulidad o ineficacia del crédito principal extinguen los derechos y obligaciones accesorios, excepto disposición legal o convencional en contrario. O sea que de acuerdo a la regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, si la obligación principal se extingue, es nula o ineficaz, eso provoca la extinción, nulidad o ineficacia de la obligación accesoria, en este caso se extingue la fianza. Si la obligación principal es nula la fianza. Excepto disposición legal o convencional en contrario. Hay un supuesto en donde no se aplica la regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, que es el caso contemplado en el artículo 1576, cuando habla de la incapacidad del deudor y dice: el fiador no puede excusar su responsabilidad en la incapacidad del deudor. Si el deudor principal es un incapaz de hecho, sabemos que es un contrato sujeto a nulidad relativa. En ese caso, la fianza no es que sea nula también, no, acá queda el fiador como único obligado. Por eso dice el artículo que el fiador no puede excusar su responsabilidad en la incapacidad del deudor. Esta es una solución tradicional. Además, si la obligación del incapaz
es nula, quiere decir que es una obligación natural y se puede afianzar una obligación natural. Entonces, si el deudor principal es un incapaz de hecho, queda como único obligado el fiador. Acá no se aplica la regla de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En cuanto a la extensión de la fianza, el artículo 1575 dice: la prestación a cargo del fiador debe ser equivalente a la del deudor principal, o menor que ella, y no puede sujetarse a estipulaciones que la hagan más onerosa. La inobservancia de la regla precedente no invalida la fianza, pero autoriza su reducción a los límites de la obligación principal. El fiador puede constituir garantías en seguridad de su fianza. Entonces, el fiador puede obligarse en la misma extensión que el deudor principal, incluso puede obligarse por menos. Lo que no puede hacer es obligarse por más que el deudor principal. Y en ese caso, no es que se anula la fianza, sino que se reduce a la extensión de la obligación del deudor principal. Si el deudor se obligó a pagar 10.000, no puede el fiador obligarse a pagar 15.000 si el deudor no cumple. Si el deudor se obligó a entregar la cosa en tal lugar, no puede el fiador obligarse a entregarla en un lugar más lejano si el deudor no cumple. En el caso de que hubiera dudas si se obligó por menos o por otro tanto, pensamos que, como decía el Código de Vélez, debe entenderse que se obligó por otro tanto, porque la finalidad de la fianza es garantizar el cumplimiento del deudor. Entonces, se supone que está garantizando la obligación del deudor en toda su extensión, es decir, por otro tanto, la misma medida que el deudor. ¿Qué comprende la obligación del fiador? El artículo 1580 dice: excepto pacto en contrario, la fianza comprende los accesorios de la obligación principal y los gastos que razonablemente demande su cobro, incluidas las costas judiciales. O sea que si debe indemnizar por una obligación de dar suma de dinero, también dice que comprende los accesorios, es decir, también incluye los intereses y los gastos que demande su cobro, incluidas las costas judiciales. Antes se discutía si el fiador era responsable de las costas judiciales en que había incurrido el acreedor para cobrar al deudor. Bueno, el código actual ya no deja dudas, también está incluida la obligación de pagar las costas judiciales, o sea, el crédito, los accesorios y las costas judiciales. La forma de la fianza, digamos que es un contrato actualmente formal, porque, como dice el artículo 1579, la fianza debe convenirse por escrito. Debe convenirse por escrito, es decir, es un contrato formal. Solemne relativo porque es formal sin sanción de nulidad. Si no se hiciera por escrito, en todo caso valdría como un preliminar. La forma es rigurosa, debe ser hecha por escrito, no se puede presumir que alguien es fiador, tiene que constar expresamente por escrito. Como decimos, es formal, solemne, relativo, es decir, forma sin sanción de nulidad. Habíamos dicho que de la relación de fianza surgían relaciones entre fiador-acreedor, entre fiador-deudor, entre cofiadores. Vamos a ver ahora los efectos de la fianza en ese tipo de relaciones. Si consideramos la relación entre fiador y acreedor, el primer efecto es el beneficio de excusión, que se da en la fianza simple. Beneficio de excusión es el derecho que tiene el fiador de oponerse a hacer efectiva la fianza en tanto el acreedor no haya ejecutado todos los bienes del deudor.
el Código Civil y Comercial dice: el acreedor solo puede dirigirse contra el fiador una vez que haya excutido los bienes del deudor. Si los bienes excutidos solo alcanzan para un pago parcial, el acreedor solo puede demandar al fiador por el saldo. Bueno, si el acreedor demanda directamente al fiador, el fiador le puede oponer el beneficio de excusión como excepción dilatoria o al contestar la demanda. En ese caso tiene que ir contra el deudor. Si los bienes del deudor no alcanzan a cubrir el monto de la deuda, no podría el acreedor decir: no estoy obligado a recibir pagos parciales. Tiene que cobrar lo que pueda del deudor y solo puede ir contra el fiador por el saldo no cobrado. Digamos que cuando vence la deuda y el deudor no la paga, el fiador puede requerir al acreedor que le cobre. Y si el acreedor no inicia acción judicial contra el deudor o esta perime en el plazo de 60 días de requerido, en ese caso, si después el deudor principal se torna insolvente, el fiador se libera de responsabilidad, se extingue la fianza, como dice el artículo 1596, inciso D, porque no puede responder el fiador cuando hubo negligencia en el acreedor en cobrarle al deudor principal. Hay casos en donde el fiador no puede invocar el beneficio de excusión. Excepciones al beneficio de excusión. El fiador no puede invocar el beneficio de excusión si el deudor principal se ha presentado en concurso preventivo o ha sido declarada su quiebra. Si el deudor principal no puede ser demandado judicialmente en el territorio nacional o carece de bienes en la República. Si la fianza es judicial o si el fiador ha renunciado al beneficio. Entonces, en estos casos, si la fianza es judicial, si la fianza es solidaria porque ha renunciado al beneficio de excusión, o ha sido declarado en concurso preventivo o en quiebra, o no puede ser demandado porque carece de bienes, o no se lo puede demandar a la República, entonces ahí no hay beneficio de excusión. Quiere decir que el acreedor puede ir directamente contra el fiador. Cuando son varios los deudores y uno de ellos ha ofrecido fianza y se lo demanda al fiador, el fiador puede exigir la excusión de los bienes del codeudor que él afianza y también a los otros codeudores que él no está afianzando. Y si el fiador a su vez tiene otro fiador, este último puede exigir la excusión de los bienes del deudor principal y del primer fiador antes que se lo demande al segundo. Bueno, esto lo dice expresamente el artículo 1585. El fiador de un codeudor solidario puede exigir la excusión de los bienes de los demás codeudores. El que afianza a un fiador goza del beneficio de excusión respecto de éste y del deudor principal. En caso de que se demande al fiador, este goza del plazo original de la deuda. No se le puede cobrar antes que venza la deuda. Por eso dice: no puede ser exigido el pago al fiador antes del vencimiento del plazo otorgado al deudor principal, aun cuando éste se haya presentado en concurso preventivo o haya sido declarada su quiebra, excepto pacto en contrario.
O sea, si bien el concurso preventivo o la declaración de la quiebra produce la caducidad de los plazos para el deudor, el fiador, si se lo demanda, él tiene derecho a que se respete el plazo original para el pago de la deuda. Si se lo demanda al fiador, el acreedor lo demanda al fiador, el fiador puede oponer todas las excepciones y defensas propias y las que les corresponden al deudor principal, aun cuando éste las haya renunciado. Es decir, que el hecho del deudor no lo puede perjudicar al fiador. Si el deudor no ha hecho valer defensas o ha renunciado a la prescripción, por ejemplo, de la acción, eso no le impide que el fiador pueda hacer valer las defensas propias y también las que tiene el deudor contra el acreedor. El fiador tiene derecho a intervenir en el juicio que el acreedor le hace al deudor principal, ya sea que sea demandado como codemandado o pida intervención de terceros, pero tampoco es obligación que lo haga. Si él no interviene en el juicio y se lo condena al deudor, el artículo 1588 dice: no es oponible al fiador la sentencia relativa a la validez o exigibilidad de la deuda principal dictada en juicio al que no haya sido oportunamente citado a intervenir. Entonces, no le es oponible al fiador. Quiere decir que el acreedor tendrá que demandarlo después al fiador y ahí el fiador puede oponer las defensas propias y las que el deudor no hubiese opuesto en el juicio que se haya deducido contra él. El beneficio de división tiene lugar cuando son varios los fiadores. Entonces consiste en que se divida la deuda entre ellos. El artículo 1589 dice: si hay más de un fiador, cada uno responde por la cuota a que se ha obligado. Si nada se ha estipulado, responden por partes iguales. El beneficio de división es renunciable. Entonces, cada uno responde por la cuota que se ha obligado. Si no han dicho nada, se reparten en partes iguales por cabeza, es decir, de forma simplemente mancomunal. Si son 3 los fiadores, cada uno va a responder solo por la tercera parte de la deuda. Pero este beneficio de discusión es renunciable. Normalmente, si se lo hace renunciar al beneficio de discusión, también se lo hace renunciar al beneficio de división. ¿Cuáles son los efectos que existen en la relación entre el deudor y el fiador? Acá se debe distinguir 2 momentos: antes que el fiador le paga al acreedor y después que el fiador le paga al acreedor. Antes que el fiador pague al acreedor, los derechos del fiador son los siguientes. Dice el artículo 1594: el fiador tiene derecho a obtener el embargo de los bienes del deudor u otras garantías suficientes, sí. O sea que el fiador puede embargarle bienes al deudor principal. ¿En qué casos? Si es demandado judicialmente al pago. O sea, el acreedor lo demanda al fiador que pague la deuda. Entonces el fiador puede pedir que se le embarguen bienes al deudor. También cuando vencida la obligación, el deudor no la cumple. Entonces no necesita esperar que lo demanden. Venció la deuda, el deudor no la cumple, entonces el mismo fiador puede embargar bienes al deudor. El deudor se ha obligado a liberarlo en un tiempo determinado y no lo hace. O sea, cuando era una obligación de plazo una fianza de plazo indeterminado y el deudor prometió liberarlo y no consigue otro fiador o el que consigue el acreedor no se lo acepta, entonces debe seguir vinculado el fiador original. Le puede pedir embargo a los bienes del deudor. También en caso de que si han transcurrido 5 años desde el otorgamiento de la fianza, excepto que la obligación afianzada tenga un plazo más extenso.
entonces puede pedir embargo de bienes. O cuando el deudor asume riesgos distintos a los propios del giro de sus negocios, disipa sus bienes o los da en seguridad de otras operaciones. Entonces, todas estas operaciones que hace el fiador riesgosa le permite al fiador pedir que se le embarguen bienes. Y también cuando el deudor pretende ausentarse del país sin dejar bienes suficientes para el pago de la deuda afianzada. Entonces, en todos estos supuestos, el propio fiador lo puede embargar al deudor. Ahora, ¿cuáles son los derechos posteriores al pago? El fiador que cumple con su prestación, dice el artículo 1592, queda subrogado en los derechos del acreedor y puede exigir el reembolso de lo que ha pagado con sus intereses desde el día del pago y los daños que haya sufrido como consecuencia de la fianza. Entonces, si el fiador le paga al acreedor, porque el deudor no lo hizo, se subroga en los derechos del acreedor, no hace falta cesión, es automático. Y puede exigir el reembolso de lo que pagó, de los intereses y de los daños, los gastos causídicos que hablábamos recién, etc. De todo lo que pagó, más los intereses hasta el efectivo pago. El fiador, antes de pagarle al acreedor, debe darle aviso al deudor, porque este puede tener alguna defensa o excepción, entonces antes de pagar tiene que avisarle al deudor. Por eso el artículo 1593 dice: el fiador debe dar aviso al deudor principal del pago que ha hecho. El deudor puede oponer al fiador que paga sin su consentimiento todas las defensas que tenía contra el acreedor. Y si el deudor ha pagado al acreedor antes de tener conocimiento del pago hecho por el fiador, éste solo puede repetir contra el acreedor. Entonces, si el fiador no da aviso o paga sin el consentimiento del deudor, y antes el deudor ya le había pagado al acreedor, entonces el fiador no puede repetir del deudor, tendrá que reclamarle al acreedor que cobró 2 veces. Además, cuando el fiador quiera reclamar el reembolso, el deudor le puede oponer las defensas y excepciones que tenía contra el acreedor, se las puede oponer al fiador, si éste ha pagado sin darle aviso. Cuando existen varios cofiadores, el artículo 1595 dice: el cofiador que cumple con la obligación accesoria en exceso de la parte que le corresponde queda subrogado en los derechos del acreedor contra los otros cofiadores. O sea, si uno de los cofiadores paga toda la deuda o más de la parte que le tocaba, se subroga en los derechos del acreedor y puede cobrarle a los otros la parte que le corresponde. Y esto a su vez le pueden oponer las defensas y excepciones que le podrían haber opuesto al acreedor. Si uno de ellos resulta insolvente, la pérdida es soportada por todos los cofiadores, incluso el que realiza el pago. Entonces, si uno de los cofiadores es insolvente, la parte de él debe ser soportada por todos, incluso también por el que realiza el pago. La fianza puede extinguirse por vía de consecuencia, es decir, al extinguirse la obligación principal, por vía de consecuencia se extingue la accesoria que es la fianza. O bien por vía directa, como cualquier obligación en general, también se puede extinguir la del fiador. En el caso de la extinción por vía de consecuencia, si el deudor paga la deuda, se extingue la obligación principal y también la fianza. Pero si el que paga es un tercero, la fianza no se extingue porque el tercero se subroga en los derechos del acreedor contra el deudor y se mantiene la fianza. En el caso de la novación, el artículo 1597 dice que la fianza se extingue por la novación de la obligación principal,
aunque el acreedor haga reserva de conservar sus derechos contra el fiador. La novación extingue la primitiva obligación que se extingue con todos sus accesorios y garantías y se crea una obligación nueva. Distinto era el caso de la cesión en donde se transmitía el crédito intacto con los accesorios y garantías. En cambio, la novación extingue la fianza, aunque el acreedor haga reserva de conservar sus derechos contra el fiador. Ahora, la fianza no se extingue por la novación producida por el acuerdo preventivo homologado del deudor, aun cuando no se haya hecho reserva de las acciones o derechos contra el fiador. Bueno, el acuerdo preventivo puede producir una novación de los créditos de los acreedores, pero esta novación no extingue la fianza en el concurso preventivo. Lo mismo dice la ley de concursos y quiebras. Si el acreedor recibe en pago de la deuda una cosa distinta de la debida, es decir, una dación en pago, en ese caso se extingue la fianza. Y el código dice, en el 1598, la evicción de lo que el acreedor ha recibido en pago del deudor no hace renacer la fianza. Entonces, la dación en pago extingue la fianza y aunque haya evicción, no renace la fianza. Luego tenemos la extinción por vía directa. Si el acreedor renuncia o hace remisión de la deuda principal, de la fianza, se extingue la fianza. Se hace una renuncia contra el fiador. La hipótesis de la confusión pueden darse distintos supuestos. Si se produce la confusión entre acreedor y fiador, se extingue la fianza, pero subsiste la obligación principal. Si la confusión se da entre fiador y deudor, digamos, se extingue la fianza, pero mantiene la deuda y las otras garantías que pudiera haber. Y la extinción entre deudor y acreedor extingue la obligación principal y se extingue la fianza. Bueno, hay otros supuestos específicos de extinción de la fianza. Por ejemplo, cuando por un hecho del acreedor, el fiador no se va a poder subrogar en los derechos del acreedor. Por eso dice, si por el hecho del acreedor no puede hacerse efectiva la subrogación del fiador en las garantías reales o privilegios que accedían al crédito al tiempo de la constitución de la fianza. Eso determina la extinción de la fianza. Por ejemplo, el acreedor devuelve la cosa prendada al deudor, entonces el fiador ya en el futuro no va a poder subrogarse en la prenda y eso entonces extingue la fianza por un hecho del acreedor. El otro supuesto es la prórroga del plazo. Si se prorroga el plazo para el cumplimiento de la obligación garantizada sin consentimiento del fiador, también se extingue la fianza. O sea, el fiador garantiza por un plazo determinado la deuda. Si el acreedor le da una prórroga para el plazo sin consentimiento del fiador, se extingue la fianza. Supongamos que el banco le refinancia la deuda al deudor. Normalmente, en el escrito donde se hace constar la prórroga, se lo hace firmar también al fiador, porque si el fiador no expresa el consentimiento, se extingue la fianza, cuando hay una prórroga del plazo. Si transcurren 5 años desde el otorgamiento de la fianza general, en garantía de obligaciones futuras y éstas no han nacido. Ya hemos visto que la fianza general tiene un plazo máximo de 5 años y si no ha nacido ninguna obligación, se extingue la fianza. Y el otro supuesto es si el acreedor no inicia acción judicial contra el deudor dentro de los 60 días de requerido por el fiador o deja perimir la instancia. Este supuesto ya lo hemos analizado, es decir,
venció el plazo de pago de la deuda y el deudor no la paga. Entonces el fiador le requiere al acreedor que le cobre al deudor. Y si en un plazo de 60 días no inicia la demanda o perime, y entonces se extingue la fianza. Hay un supuesto especial de la fianza en el artículo 1225, que es la fianza en el contrato de locación, que dice: las obligaciones del fiador cesan automáticamente al vencimiento del plazo de la locación, excepto la que derive de la no restitución en tiempo del inmueble locado. O sea, venció el plazo de la locación y se extingue la fianza. Se exige el consentimiento expreso del fiador para obligarse en la renovación o prórroga expresa o tácita, una vez vencido el plazo del contrato de locación. O sea que si se prorroga la locación o se mantiene y no hay un consentimiento expreso del fiador, el fiador no responde. Incluso dice: es nula toda disposición anticipada que extienda la fianza, sea simple, solidaria, como codeudor o principal pagador del contrato de locación original. O sea que toda cláusula contraria que pretenda extender la responsabilidad del fiador después del vencimiento del plazo de la locación es nula.